Que fueran de la misma edad fue un factor importante para que se llevaran bien y eso hacía más fácil cuidarlos. La hermana menor de Paul, Stephanie, también visitaba la casa de los Arredondo. Stephanie, como era la única niña entre los niños, nunca quería participar con ellos. Era callada y tímida. Stephanie se mantenía al margen, JJ's cooking Christmas dinner. mientras Tammy se encarga del caos usual de la casa de los Arredondo. Conforme Mark crecía, pasaba menos tiempo en casa y usaba su energía en su pasión nueva: hockey. Mark era muy bueno en el hockey. Siempre lo veíamos jugar. Y era el mejor en la pista. Let's get it in the net. Y cuando él lanzaba un tiro, se movían para protegerse. O, no sé, los golpeaba. Mark era un atleta nato. De hecho, aunque su pasión es el hockey, parece que no hay un deporte en el que Mark no sea bueno. Como siempre, Tammy está cerca, cuidando a los hermanos menores y asegurándose de grabar todo en video. Mark jugó fútbol unos años. También le encantaba porque era muy activo y le encantaba correr. Tenía mucha energía. A donde Mark fuera, sus hermanos siempre lo seguían. Check him. You're gonna fall. Whoa, 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 whoa. Faster, Jano. Los demás querían hacer todo lo que hacía Mark y pasaban mucho tiempo conduciendo a prácticas semanales. Todos querían intentar ser tan buenos como Mark porque lo admiraban. En el verano de 1993, toda la familia fue de vacaciones a Disneylandia. Ahí vemos a Mark de rojo y a Paul a su lado de verde. Mark llevaba sus gafas de sol a todos lados. Siempre estaba feliz. No podía esperar. Siempre quería hacer algo. All right, I'm getting it on tape, Paul. I have evidence. Look it! You're not even recording. They're hugging! Mark y Paul casi eran adolescentes, pero siempre fueron inseparables. Mientras todos saludan a la cámara, Paul decide que es hora de un acercamiento. Mark y Paul evidentemente crecieron y ya no querían seguir jugando con los niños. Eso fue en sus primeros años de su adolescencia. Fue su primer cambio importante a esa edad. Los vínculos de la hermandad quedaron grabados en cámara y parecen irrompibles. Es Navidad de 2001 y los hermanos Arredondo crecen cada vez más. Aquí el pequeño Mikey, que ya no es tan pequeño, abre sus regalos. What the heck is that? A lot of that stuff, Chrissy, is from, you're not reading who it's from. Oh my God. It's from your brother, that was from Mark. La Navidad en casa era muy emocionante. Porque siempre había muchos regalos. ¿Qué es, Wow. Pasaba toda la noche envolviendo regalos, preparando la cena.
La Navidad siempre era una locura. Siempre era un caos y estaba ocupada con tantos niños. Aunque los niños seguían creciendo, mamá Tammy You have to sabe que no practice, debe but you dejar gotta de get the hang of cuidarlos. You don't push, you just walk. Mikey, come here. What? Oh, don't yell like that. Don't try to push off, you just gradually glide. You'll get the hang of it. That's pretty funny. Whoa. Jason ahora era un adolescente confiado. Let's go. Oh, by the way, I'm recording. Seguía en una edad donde aún era pequeño para ellos. En ese entonces estaba ocupado con la preparatoria. Tarun, tarun. Tarun, tarun. Tarun, 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 tarun. Get out of here. That's me looking in the mirror. Nadie ha cambiado tanto como el hermano mayor Mark, que ahora mide 1,98 y que adoptó el apellido Corona en memoria de su padre. Fue más o menos cuando le empezó a gustar la música. Le decíamos que le bajara su ruido porque estaba demasiado alto y todos lo escuchaban, pero le encantaba. Y como era el mayor, Mark hacía lo suyo. No sabía exactamente qué pasaba en su vida, pero siempre confié en que Mark hiciera lo correcto. En 2001, después de graduarse, Mark formó su propia banda, The Final Burden. Ya casi no jugaba hockey cuando inició con lo de la música. Mientras Mark soñaba con ser una superestrella, su mejor amigo Paul Stoppler iba por un camino muy diferente. Después de graduarse de la preparatoria Santiago, Paul se unió al ejército. Y al parecer, el ejército le sentaba bien. Era muy ambicioso, muy inteligente, y el éxito nunca era suficiente para él. Paul subió de rango rápidamente y todos se sintieron orgullosos cuando le dieron la boina verde. Quería estar en la cima y tenía una carrera realmente extraordinaria en el ejército. Mientras tanto, las ambiciones de Mark eran muy diferentes. Y tiene la vista puesta en ser una superestrella del metal. Empezaron a tener conciertos y les encantaban esos bailes y ruidos locos. Este es el primer concierto real de la banda de Mark. Y ahí, tocando la guitarra eléctrica en el escenario con una sudadera gris, está Mark. El estilo de la banda era el enojo. Pensé que eran un montón de chicos escandalosos que les gustaba lanzarse entre sí. Recuerdo que una vez al regresar de la práctica de fútbol estaban todos sus amigos cantando en la sala y había amplificadores e instrumentos. Los crímenes entre chicas pueden ser muy crueles. Cuando Mark no estaba en conciertos, tenía un trabajo operando el montacargas de un almacén local. No le pagaban mucho, pero le permitía pasar tiempo con sus amigos y disfrutar de una vida libre. Conforme los hermanos menores de Mark crecieron, formaron sus propias familias. Y Mark era un tío muy orgulloso. Where you going, big baby? Let me see your little moccasins. Oh, those so cute. Where you going? Give me a kiss. Y pasó de ser el hermano mayor a ser el gran tío Mark. Tenía muchos sobrinos y sobrinas. Y se aseguraba de salir temprano y verlos.
Pero Mark no parecía estar listo para sentar cabeza. Mark no era como sus hermanos. No salía con ninguna chica. Siempre decía que sentaría cabeza el día que conociera a la persona correcta. Luego, en 2003, enviaron al primo y mejor amigo de Mark, Paul, a la guerra en Afganistán. Hola, mamá. Y nadie estaba más preocupada por la seguridad de su hijo que la madre de Paul, Renee. Bien, sí, muy bien. Un poco apurada. Cuando enviaron a Paul a la guerra, mi tía Renee estaba realmente nerviosa y tenía miedo porque su hijo iba a ir a la guerra. Es que estás tan lejos y... Estoy bien. No va a pasar nada. Tranquila. Lo sé. Cuando enviaron a Paul a la guerra, Mark estaba nervioso y preocupado. Decía, ¿y si le pasa algo malo y nunca regresa? Todos estábamos preocupados. Mark no lo sabía, pero vería a su mejor amigo mucho antes de lo que pensaba. Paul regresa a casa cuando su madre, Renee, pierde la batalla contra el cáncer. Paul no compartía sus sentimientos. Fue muy difícil para él, porque nunca tuvo tiempo de cuidar debidamente a su mamá. Regresó a casa y se veía muy mal, y al poco tiempo regresó. Regresó al ejército. Se veía fuerte, orgulloso, y sé que se debía a su entrenamiento. En el ejército te enseñan que debes ser fuerte, y él podía esconder sus sentimientos. 9 meses después, Paul, de vuelta en Afganistán, recibe noticias de su tímida hermana menor, Stephanie. Stephanie se quitó la vida. Creo que no se sentía muy bien desde que su madre murió. Eso fue desolador. El dolor de Paul aumenta por la muerte de su hermana. Ya no tenía ningún motivo por el cual regresar a su hogar. Paul regresó para el funeral de Stephanie. Pero no se quedó mucho tiempo. Justo después del funeral, regresó con su familia militar en Afganistán. Lo vi llegar al funeral. Estuvo poco tiempo y luego se fue. No tuvimos la oportunidad de abrazarlo ni hablar con él. Aquí vemos a un Paul despreocupado con Mark en momentos felices. Ahora necesitaba a su mejor amigo más que nunca. Mark y Paul hablaban mucho por redes sociales, por cartas y aún mantenían contacto, porque era el único con el que Paul se desahogaba de vez en cuando. Lo que la familia no sabe es que el peor desastre está por llegar. Seis compañeros de Paul murieron en una explosión. Nos llamaron para decirnos que los soldados frente a él pisaron una bomba improvisada. Y Paul sufrió heridas catastróficas. Mark se alteró mucho y estaba tan preocupado por él que no lograba concentrarse. La explosión hizo pedazos el brazo y la pierna derecha de Paul, y le dejó varias lesiones y heridas en la cabeza. Saber que Paul podría no sobrevivir al accidente era horrible. Mark estaba desolado y enojado por lo que le había pasado a Paul. Mientras Paul lucha entre la vida y la muerte, la esperanza es insoportable.
Pero finalmente llegan noticias. Supimos que Paul iba a sobrevivir y estar bien. Paul comienza la recuperación física, pero las heridas emocionales tardan más en sanar. Hola, amigo. Perdón por llegar tarde. Lo peor es que Paul deberá retirarse del ejército y renunciar a la única vida adulta que ha conocido. Paul no estaba feliz por renunciar al ejército, pero no tenía otra opción. Cuando llegó a casa, intentó seguir adelante, superar todo. Paul se esforzó por recuperar su vida. Para mayo del siguiente año, 2014, eligió participar en un retiro para veteranos lesionados en Alaska. Era un grupo y una causa a la que él apoyaba. El programa ayudaba a los veteranos heridos como Paul a reconectarse con otros y entender que no están solos. Y funciona, porque parece que Paul está listo para volver al camino e intenta ingresar a la escuela de enfermería siguiendo los pasos de su difunta madre. Intentaba encontrar su camino. No tenía mucha seguridad. Yo le decía que era inteligente y que le iría muy bien. El apoyo de Tammy funciona. Y el mismo impulso que Paul tenía en su carrera militar le ayuda a tener buenas notas en su carrera de enfermería. Le iba bien, tenía buenas calificaciones. Se mantenía ocupado, él tenía un buen trabajo. Pero a pesar de su éxito, la familia nota un cambio en Paul. Su actitud sin duda estaba cambiando. Sabía que algo andaba mal con Paul. Parecía estar paranoico y luego se recuperaba y otra vez se veía bien. Era como una montaña rusa. Mark estaba determinado a ayudar a su amigo a recuperar su vida. ¿Te estoy interrumpiendo? No, está bien. Necesito un descanso. Mark aún estaba muy preocupado por él. Hablaban todos los días y también lo visitaba. Seguía teniendo un sentimiento de responsabilidad por el bienestar de Paul. Gracias. Sal de esta cueva. Te lo agradezco. Pero aunque estaba decidido a ayudar a Paul, Mark tenía otras cosas en qué pensar. Salió con sus hermanos y les había dicho que conoció a una chica especial. Mark y yo nos conocimos en una cervecería. Su amigo nos presentó y creo que yo estaba intentando elegir una cerveza y en ese momento yo no sabía, pero Mark era experto en cerveza artesanal. Sabía mucho sobre eso. Era lindo, gracioso y él parecía que era amigo de todos en el bar. Después fueron a cenar y poco tiempo después, Mark y Gina estaban enamorados. Nos hicimos novios después de la primera vez que salimos. Fue una conexión instantánea. Hola, amigo. Qué bueno que viniste. Gina sabe que Paul es muy importante para su novio e intenta llevarse bien con él. Mucho gusto. Pero Paul se muestra distante y no es fácil conocerlo. Si le hablaba directamente para intentar establecer una conversación, él nunca me miraba a los ojos. Mira, esta sabe muy bien. Mark era la única persona que realmente podía hacer que Paul interactuara con él de manera significativa. Le pregunté, ¿qué le está pasando a Paul? ¿Cómo estás? Si es que necesitaba ayuda o algo parecido. No sé, solo déjame en paz, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. Siempre habían sido Paul y Mark. Ahora, las cosas cambiaban y la relación empezaba a fracturarse. Es el 3 de junio de 2018. ¡Rápido! Tammy estaba preparando a sus nietos para un partido de fútbol. Quiero que todos bajen de inmediato, o tendré que castigarlos.
Paul llegó a la casa de los Arredondo y Tammy supo de inmediato que algo andaba mal. Cuando vi a Paul caminando en la entrada, se veía muy molesto y dijo, ¿dónde está Mark? Quiero hablar con Mark. Cuando escuchó ruido, Mark salió e intentó calmar un poco a Paul. Paul estaba enojado, pero no explicaba por qué. Oye, ¿todo está bien? Tenemos que hablar. Me dijo mamá, quédate adentro. Yo arreglaré las cosas con Paul. Y supe que algo andaba mal. Tenemos que hablar. Sí, está bien. Vamos a fumar atrás. Oye. Tranquila, todo está bien. Una hora después, cuando Tammy se dirigía al partido de fútbol, recibió un mensaje de Mark. Entonces me envió un mensaje diciendo, tranquila mamá, todo va a estar bien. Paul ya se calmó, compraremos algo para comer en la pizzería. Alrededor de las 3:20, había una familia con una cámara en el auto que estaba en el estacionamiento de la pizzería y capturó una terrible escena. What happened? There's a real gun? Yeah. Oh my gosh. No. Oh my gosh. Oh my gosh. Ay. What happened? There's a guy with a gun. Where? Come on. Call the cops. They're calling the cops. Where are you? Come on. Stadium. Oh my gosh. Keep backing up. They got to go. Back up. Go, Daddy. The gunman, where are we on? Stadium Pizza. Stadium Pizza? There's a gunman? Barron's Marketplace. Oh, so there's a man with a gun, he's firing. Where is he firing? He was around... Stadium Pizza. Las líneas del 911 suenan. No solo vimos una llamada de emergencia, vimos 2 y luego 3. Todas hablaban de un hombre armado. Con esa información parece que es un hombre posiblemente peligroso. Los oficiales de inmediato llegaron a la ubicación. En minutos, los policías aseguran el lugar. Cuando los refuerzos respondieron, solo sabían que hubo disparos. No sabían si tenían a 1, 2 o varios sospechosos. Los oficiales notan un sedán gris con la ventana del copiloto destrozada. Dentro del vehículo era obvio que había habido disparos. Había balazos en la puerta, la ventana estaba destruida y se podía ver el cadáver de la víctima. Los socorristas confirman que el hombre murió porque le dispararon varias veces. Llevaron a otro hombre bajo custodia. Mientras tanto, los detectives obtienen los videos de vigilancia de la escena. Segundos después del tiroteo, las cámaras revelan que el sospechoso sin camisa camina hacia la calle antes de sentarse tranquilamente. Después, se pone la camisa, regresa al mismo lugar y se vacía los bolsillos. El hombre era Paul Stoppler. A pesar de sus acciones increíblemente violentas, solo segundos después se ve completamente normal. Cuando la policía llega a la escena, se llevan a Paul Stoppler bajo arresto. El video mostraba un ataque deliberado contra la persona indefensa que estaba en el auto. Parecía haber planeado el homicidio para que la víctima no pudiera defenderse, pelear o moverse. Creo que nunca esperó lo que le pasaría.
Sonó mi teléfono. Y creo que era Michael, mi hijo, que hizo la llamada. Quien me dijo: mamá, Paul le disparó a Mark. Y no sobrevivió. Y me volví loca. No recuerdo mucho después de eso. Mi hijo seguía dentro del auto, en el estacionamiento de la pizzería. Recuerdo que esa noche llegué a casa y sentí que era una pesadilla, una horrible pesadilla. Y me pregunté cómo le pudo haber hecho algo tan terrible. Era la única persona que aún creía en él y quería ayudarlo. Y pensé cómo pudo hacerme esto a mí, y yo era tan buena con él y lo hacía sentir amado. Y lo invité a mi familia. Sabía que no tenía nadie más. En realidad no sé qué pasó después. No, en verdad no lo sé. No sé qué pasó. Yo creo que empecé a gritar. La verdad no lo sé. Mientras la noticia de la tragedia se extendía, muchas personas visitaron la pizzería Stadium. La familia de Mark y sus amigos fueron en multitudes para rendirle homenaje. Había, no sé, parecían cientos de personas ese día. Ni siquiera sé cómo es que tantas personas se enteraron tan rápido. Pero Mark tenía muchos amigos. Todos estaban muy tristes. Right? It's different. He's like your brother, right? Con Paul bajo custodia, los detectives intentan descubrir exactamente cuál fue el motivo para matar a su primo a sangre fría. Yeah, I'm trying to paint a picture of what happened. Why it happened. Dijo que fue víctima de abuso sexual y que Mark era el responsable. I got raped or something. He's gonna kill me. Le preguntamos a Paul por qué le disparó a su primo Mark y nos dijo que su primo lo había violado 8 meses antes. Es una declaración sorprendente, y eso no es todo. Los crímenes entre chicas pueden ser... Maybe Mark did kill my sister, hung her, and then I don't know. So it's not about the rape. Now it's about your sister. Conforme la investigación continuaba, la versión cambió una vez y otra vez, hasta que dijo que su primo Mark estuvo involucrado en el suicidio de su hermana. Las declaraciones de Paul eran sorprendentes, pero cuando los detectives le piden más detalles, comienzan a dudar de si está diciendo la verdad. I want to be clear about this, okay? When do you think that you got raped? I forget the exact night. It was a couple, I say maybe a month or so back. So my question to you was, when did this rape take place? A couple months back? Can you be a little bit more specific? Like maybe 3 months ago. Durante el interrogatorio, Paul cambió su declaración y dijo que eso pasó 3 meses atrás, y luego la volvió a cambiar y dijo que había pasado tiempo antes. Estaba inventando su historia mientras hablaba. I can't be put in your shoes. Like, how far to go into like my whole life story? Like, I just want to go to the facts. Did he or did he not? I mean, someone can be knocked, rendered unconscious, and that's what I felt had happened because I woke up the next morning with just like this splitting nigga. Cada vez que le preguntábamos decía otra cosa y al final admitió que no sabía si lo había violado. Al final, Paul admite que su historia no tiene sentido. Las versiones de Paul cambiaban. Era obvio que mentía.
La verdad es que no había pruebas de ninguna violación o de que Mark tuvo algo que ver con el suicidio de Stephanie. Paul Stoppler no puede explicar por qué le disparó. Do you want to make sure that he was dead? I don't know why I would do something like that. That's more than enough for your rifle. We still got some photographs. We still got to document all this. Unos días después, los detectives acusan a Paul Stoppler por homicidio. Con base en testimonios de testigos y en el video que encontraron, la policía reconstruye los eventos de lo que pasó el día afuera de la pizzería. Mark Corona estaba estacionado afuera de la pizzería esperando a Paul Stoppler. Alrededor de las 3:23, Stoppler aparece. Y le dispara a Mark en la cabeza y en el torso. Después de dispararle, se sienta en el pavimento. Algunos minutos después, se levanta, toma el arma y le dispara en repetidas ocasiones a la víctima. Era un delito premeditado. Después de disparar, Paul va detrás del auto, se sienta en el asfalto, empieza a desmontar el arma y espera a la policía. Paul hizo lo que quería hacer y ahora se entregaba a la policía. El 4 de marzo, Paul Stoppler, de 35 años, se declara culpable por homicidio en primer grado con un arma de fuego. Lo condenan entre 50 años y cadena perpetua. Tammy ve al asesino de su hijo por primera vez desde el homicidio. La corte estaba llena de los amigos de Mark y de quienes seguían sorprendidos. Ver a Paul en ese traje naranja parecía tan irreal. No se inmutó ni pestañeó. Quizá un día me diga que lo lamenta. No lo sé. Amaba a Paul como a mi propio hijo, pero debo perdonarlo para seguir adelante. Los seres queridos de Mark tienen que lidiar con la pérdida todos los días. Después de eso, pasé días sin salir, días y días y días. No podía, no le veía sentido a la vida. El amor que me mostró era lo que hacía, no sé, que me levantara todos los días y decir, bueno, tienes que seguir adelante. Ya no tengo un hermano mayor. Extraño a Mark todos los días. Lo único que puedo hacer es intentar ser como él. Intentar poner el ejemplo como él y estar ahí para mis hermanos como él lo hacía para nosotros. Nunca me di cuenta cuando grababa esos videos que vives la vida y grabas momentos divertidos y ahí están tus recuerdos, cómo eran las cosas. Me aseguraré de seguir grabando porque quizás sea todo lo que me quede. Hasta hoy, la familia homenajea a Mark cada año en la Pizzería Stadium, donde murió. Hay una repisa especial que muestra su foto y su camiseta favorita de los Steelers.
Y cada 8 de noviembre, el cumpleaños de Mark, su familia y amigos se reúnen para brindar en su honor con una cerveza especial hecha en su honor.